Imagina despertar una mañana y descubrir que las calles de tu ciudad han cambiado por completo. Que miles de personas han cruzado la frontera en apenas unas horas. Que los servicios públicos están al límite, que las fuerzas de seguridad intentan contener una situación sin precedentes y que la incertidumbre se apodera de una población acostumbrada a vivir en la primera línea de una de las fronteras más sensibles de Europa. Eso fue lo que ocurrió en Ceuta. Una ciudad española de apenas 18 kilómetros cuadrados que, por su posición geográfica, se ha convertido desde hace décadas en un punto estratégico entre África y Europa. Pero también en el escenario donde confluyen la inmigración irregular, la política internacional, la seguridad fronteriza y los intereses diplomáticos de dos países vecinos, España y Marruecos. La crisis migratoria vivida en Ceuta no fue únicamente un problema de control fronterizo. También abrió un intenso debate sobre la capacidad del Estado para proteger sus fronteras, sobre la respuesta del gobierno español y sobre el papel que desempeña Marruecos en la gestión de los flujos migratorios para muchos ciudadanos. Aquellas imágenes de miles de personas entrando en Ceuta marcaron un antes y un después. No solo por la magnitud de lo sucedido, sino porque transmitieron la sensación de que una frontera exterior de la Unión Europea podía quedar desbordada. En cuestión de horas las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Fue una simple crisis migratoria o existía un trasfondo político? ¿Podría repetirse una situación similar? ¿Está España preparada para afrontar un nuevo episodio de estas características? Responder a estas preguntas exige analizar el contexto. España y Marruecos mantienen una relación compleja. Ambos países cooperan en materias tan importantes como el comercio, la lucha contra el terrorismo y el control de la inmigración irregular. Sin embargo, esa cooperación también ha atravesado momentos de enorme tensión diplomática. Diversos analistas han señalado que, en determinadas crisis bilaterales, Marruecos ha relajado temporalmente los controles fronterizos, permitiendo un aumento de las salidas hacia territorio español como forma de ejercer presión política. Esta interpretación fue ampliamente debatida tras la crisis de Ceuta de 2021, aunque Rabat ha rechazado que utilice la migración como herramienta diplomática. Precisamente esa crisis puso a prueba la capacidad de reacción de España. En pocas horas, miles de personas, entre ellas numerosos menores de edad, accedieron a Ceuta bordeando los espigones o cruzando a nado. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Familias enteras, jóvenes exhaustos y menores completamente solos llegaron a territorio español en busca de una oportunidad o empujados por las circunstancias. Al mismo tiempo, la ciudad comenzó a vivir una situación extraordinaria. Los centros de acogida quedaron rápidamente saturados. Las administraciones locales tuvieron que improvisar espacios para atender a miles de personas. Las fuerzas de seguridad trabajaron durante jornadas interminables intentando garantizar tanto la seguridad como la asistencia humanitaria. Ceuta se enfrentó entonces a un enorme desafío. Por un lado, debía mantener el orden público. Por otro, atender a personas que necesitaban comida, agua, atención sanitaria y alojamiento. Esa doble realidad convirtió la crisis en un problema de seguridad y, al mismo tiempo, en una emergencia humanitaria. Muchos vecinos expresaron preocupación por el impacto que una llegada tan masiva podía tener sobre una ciudad, con recursos limitados. Comerciantes, trabajadores y representantes institucionales reclamaron una respuesta rápida del Estado, alertando de que Ceuta no podía asumir en solitario una presión de semejante magnitud. Las críticas también se dirigieron hacia el gobierno de Pedro Sánchez. Desde la oposición se cuestionó la rapidez de la respuesta inicial, la estrategia diplomática con Marruecos y la política migratoria del Ejecutivo. Algunos defendieron que el gobierno había reaccionado tarde y que la frontera debía reforzarse con mayores medios materiales y humanos. Por su parte, el gobierno sostuvo que la prioridad era recuperar el control de la frontera, coordinar la actuación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y mantener la cooperación con Marruecos, para evitar nuevos episodios de entrada masiva. Este debate continúa abierto. Para unos, la política del Ejecutivo ha permitido mantener la colaboración con Rabat y reducir determinados flujos migratorios. Para otros, esa estrategia ha generado una excesiva dependencia de la cooperación marroquí,
lo que deja a España en una posición vulnerable cuando surgen tensiones diplomáticas. Más allá de las diferencias políticas, la realidad es que Ceuta sigue siendo una de las fronteras exteriores más sensibles de Europa. Cada incremento de la presión migratoria vuelve a poner sobre la mesa las mismas preguntas: ¿cómo garantizar el control fronterizo? ¿Cómo respetar los derechos humanos y cómo repartir la responsabilidad entre España y el conjunto de la Unión Europea? Y quizá esa sea la mayor lección que deja esta historia. La crisis de Ceuta no puede entenderse únicamente como un episodio aislado de inmigración irregular. Refleja la complejidad de un fenómeno donde se mezclan desigualdad económica, relaciones internacionales, seguridad, política y retos humanitarios. Encontrar un equilibrio entre todos esos elementos sigue siendo uno de los mayores desafíos para España y para Europa. Mientras el debate político ocupaba los titulares, la realidad cotidiana de Ceuta seguía siendo mucho más compleja. Para una ciudad de poco más de 80.000 habitantes, cualquier aumento repentino de la presión migratoria supone un enorme desafío logístico, económico y social. Los servicios de acogida, la atención sanitaria, la gestión de menores no acompañados y los recursos municipales tienen una capacidad limitada. Cuando se producen entradas masivas, la ciudad necesita el apoyo inmediato del Estado para evitar el colapso de unas infraestructuras diseñadas para una población muy inferior al número de personas que pueden llegar en apenas unos días. Los cuerpos policiales y la Guardia Civil desempeñan un papel esencial en este escenario. Su misión consiste en proteger la frontera, garantizar la seguridad de los ciudadanos y actuar respetando la legislación española y europea. En situaciones de máxima presión, estos profesionales trabajan durante jornadas muy exigentes, combinando labores de seguridad con intervenciones de carácter humanitario, como rescates en el mar o la atención a personas en situación de vulnerabilidad. Uno de los aspectos que más debate genera es la política migratoria española. Los críticos con la gestión del gobierno de Pedro Sánchez sostienen que las medidas adoptadas han sido insuficientes para reforzar el control fronterizo y que España depende en exceso de la cooperación de Marruecos para contener los flujos migratorios. Desde esa perspectiva, reclaman más medios para las fuerzas de seguridad, una política de retornos más eficaz cuando la ley lo permite y una mayor implicación de la Unión Europea. Por el contrario, el gobierno defiende que la gestión de la inmigración requiere combinar el control de las fronteras con la cooperación internacional, el respeto al derecho internacional y la actuación coordinada con los países de origen y tránsito. También sostiene que mantener una relación estable con Marruecos es un elemento importante para la seguridad y la estabilidad de la frontera sur. Esta diferencia de enfoques refleja un debate más amplio sobre cómo debe responder Europa a la inmigración irregular. No existe un consenso político único. Algunas formaciones priorizan un refuerzo muy significativo de las fronteras y de los mecanismos de expulsión, cuando proceden legalmente. Otras ponen el acento en la cooperación internacional, las vías legales de migración y la protección de las personas más vulnerables. Mientras tanto, los ciudadanos de Ceuta continúan viviendo en una posición singular. Su ciudad representa una frontera terrestre entre la Unión Europea y África. Cada episodio de tensión diplomática, cada incremento de la presión migratoria y cada cambio en las rutas hacia Europa tiene un impacto directo en su vida cotidiana. La gran cuestión sigue abierta. ¿Cómo puede España garantizar una frontera segura sin renunciar a sus obligaciones legales y humanitarias? ¿Cómo reducir la dependencia de la colaboración de terceros países? ¿Y qué papel debe desempeñar la Unión Europea para que territorios como Ceuta no afronten solos un reto que afecta al conjunto del continente? Responder a estas preguntas exigirá decisiones políticas complejas, cooperación internacional y un debate público basado en hechos contrastados. La realidad de Ceuta demuestra que la inmigración irregular no puede entenderse desde una única perspectiva. Es, al mismo tiempo, un reto de seguridad, un desafío humanitario y una cuestión de política exterior que seguirá marcando la agenda española y europea. En los próximos años, cuando las cámaras se apagan y los titulares desaparecen de las portadas, Ceuta continúa allí, vigilando una de las fronteras más complejas de Europa. Una ciudad donde la geografía, la política internacional y el drama humano se cruzan cada día. Las imágenes de personas llegando a nado,
de agentes realizando rescates y de una ciudad intentando responder a una situación extraordinaria quedaron grabadas en la memoria colectiva. Pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿ha aprendido España las lecciones de aquella crisis? El debate continúa abierto. Para unos, la prioridad absoluta debe ser reforzar las fronteras, aumentar los medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad y reducir la dependencia de la cooperación de terceros países. Para otros, cualquier solución debe combinar el control fronterizo con el respeto a los derechos humanos y una estrategia diplomática estable con los países vecinos. Sea cual sea la respuesta, existe un hecho difícil de discutir: Ceuta seguirá ocupando una posición estratégica. Mientras persistan las grandes diferencias económicas entre ambas orillas del Mediterráneo y continúen las tensiones diplomáticas en la región, la presión migratoria seguirá siendo uno de los principales desafíos para España y para la Unión Europea. Las decisiones que se tomen en Madrid, en Rabat y en Bruselas tendrán consecuencias directas para miles de personas, para quienes viven en Ceuta, para quienes arriesgan su vida intentando llegar a Europa y para quienes trabajan cada día en la protección de la frontera. Este no es un debate sencillo. Habla de seguridad nacional, de política exterior, de cooperación internacional, de recursos públicos y de derechos humanos. Precisamente por eso exige información rigurosa, un análisis crítico y la voluntad de distinguir entre los hechos comprobados y las distintas interpretaciones políticas. La historia de Ceuta aún no ha terminado. Cada nuevo episodio recuerda que el equilibrio entre seguridad, diplomacia y humanidad sigue siendo uno de los grandes retos de nuestro tiempo. La pregunta ya no es solo qué ocurrió, sino qué decisiones se tomarán para evitar que una crisis de esa magnitud vuelva a repetirse. Y ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que España dispone de los medios suficientes para proteger sus fronteras? ¿Debería cambiar su política migratoria? ¿Qué papel deberían asumir Marruecos y la Unión Europea? Déjanos tu punto de vista en los comentarios y participa en el debate con respeto. Si te ha resultado interesante este análisis, suscríbete al canal para seguir profundizando en los grandes temas que marcan la actualidad. ¿Qué ocurriría si, de un día para otro, una frontera considerada una de las más vigiladas de Europa dejara de contener a miles de personas? ¿Qué pasaría si una ciudad de apenas unos kilómetros cuadrados tuviera que afrontar, en cuestión de horas, una llegada masiva que pusiera al límite sus recursos, sus servicios públicos y su capacidad de respuesta? No es una escena de ficción. Es una realidad que Ceuta ha vivido y que sigue marcando su presente. A pocos kilómetros de la costa marroquí se encuentra una ciudad española que, por su posición geográfica, representa mucho más que un enclave en el norte de África. Ceuta es una de las fronteras exteriores de la Unión Europea, un punto donde confluyen intereses estratégicos, cooperación internacional, desigualdad económica y presión migratoria. Cada día, esa frontera simboliza el enorme contraste entre dos continentes. A un lado, Europa. Al otro, África. Entre ambos, una valla, un espigón y el mar. Pero también miles de historias personales de quienes buscan un futuro mejor. El trabajo de las fuerzas de seguridad encargadas de proteger la frontera y las decisiones políticas que condicionan la relación entre España y Marruecos. La crisis de Ceuta no puede entenderse únicamente observando las imágenes de personas cruzando la frontera. Detrás de esas escenas existe un contexto diplomático complejo, una relación bilateral marcada por periodos de cooperación y de tensión, y un debate permanente sobre cómo gestionar la inmigración irregular sin renunciar a la seguridad ni a las obligaciones legales y humanitarias tras la entrada masiva de personas en 2021. Numerosos analistas interpretaron que Marruecos había relajado temporalmente el control fronterizo en un momento de fricción diplomática con España. Las autoridades marroquíes rechazaron esa interpretación. Desde entonces, el episodio se ha convertido en uno de los ejemplos más citados en el debate sobre la utilización de los flujos migratorios como elemento de presión política. Aquellos acontecimientos provocaron un intenso debate en España. Surgieron preguntas sobre la preparación del Estado para responder a una situación de este tipo, sobre la coordinación entre administraciones, sobre el papel de la diplomacia y sobre la necesidad de reforzar los medios destinados a la protección de las fronteras.
Las críticas al gobierno de Pedro Sánchez llegaron desde distintos sectores políticos e institucionales. Algunos consideraron que la respuesta inicial fue insuficiente y reclamaron una política migratoria más firme y mayores recursos para Ceuta. El Ejecutivo, por su parte, defendió que actuó para recuperar el control de la frontera, reforzar la cooperación con Marruecos y atender la emergencia humanitaria que se había generado. Más allá de las diferencias políticas, una realidad permanece. Ceuta continúa siendo uno de los lugares donde mejor se perciben los desafíos que plantea la inmigración irregular en Europa. Cada episodio de presión migratoria reabre el mismo debate sobre seguridad, política exterior, cooperación internacional y derechos humanos. En este documental recorreremos los acontecimientos que marcaron la crisis de Ceuta, analizaremos el contexto de las relaciones entre España y Marruecos, examinaremos las consecuencias para la ciudad y repasaremos las distintas interpretaciones políticas sobre lo ocurrido. El objetivo no es ofrecer respuestas simples a un problema complejo, sino aportar contexto para comprender por qué Ceuta sigue siendo uno de los puntos más sensibles de la frontera sur de Europa. Porque entender lo que ocurre en Ceuta no consiste solo en mirar una frontera. Significa comprender cómo se entrelazan la geografía, la diplomacia, la seguridad y las decisiones políticas en un escenario que afecta tanto a quienes viven allí como al conjunto de España y de la Unión Europea. De Europa, primero hay que mirar el mapa. Mientras la mayor parte de las fronteras españolas se encuentran en el continente europeo, Ceuta representa una excepción. Rodeada por territorio marroquí y bañada por el Mediterráneo, esta pequeña ciudad constituye una frontera terrestre entre la Unión Europea y África. Esa singularidad la ha convertido durante décadas en un lugar estratégico, pero también extremadamente vulnerable a cualquier cambio político o diplomático. Cada día, miles de personas cruzan legalmente entre Marruecos y Ceuta por motivos laborales, comerciales o familiares. Esa intensa relación demuestra hasta qué punto ambas orillas están conectadas. Sin embargo, cuando las relaciones diplomáticas atraviesan momentos de tensión o aumentan los intentos de migración irregular, esa misma frontera adquiere una dimensión completamente distinta. En mayo de 2021 ocurrió uno de los episodios más graves de la historia reciente de Ceuta. En apenas unas horas, miles de personas accedieron a la ciudad bordeando los espigones o lanzándose al mar. Las imágenes recorrieron el mundo, jóvenes nadando con neumáticos, familias enteras intentando alcanzar la costa y menores llegando completamente exhaustos tras arriesgar su vida. La magnitud del episodio sorprendió incluso a quienes llevan años estudiando los movimientos migratorios en el estrecho. Las autoridades españolas tuvieron que movilizar con rapidez a la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad y asistir a las personas que llegaban. Aquellos días dejaron dos realidades que convivían al mismo tiempo. Por un lado, la necesidad de recuperar el control de una frontera exterior de la Unión Europea. Por otro, la obligación de atender a miles de personas que necesitaban asistencia inmediata, muchas de ellas menores de edad o personas que habían puesto en riesgo su vida cruzando el mar, pero la gran pregunta era inevitable: ¿por qué ocurrió de una forma tan repentina? El contexto diplomático ayuda a entender por qué muchos analistas interpretaron que la crisis no podía explicarse únicamente por razones migratorias. En aquellas fechas, las relaciones entre Madrid y Rabat atravesaban un momento especialmente delicado debido a desacuerdos políticos que habían deteriorado la confianza entre ambos gobiernos. Diversos expertos sostuvieron que la reducción temporal de los controles fronterizos por parte de Marruecos pudo ser una forma de ejercer presión diplomática sobre España. Marruecos, sin embargo, ha negado reiteradamente esa interpretación y ha defendido que su política migratoria responde a sus propios criterios de seguridad y cooperación. Este punto sigue siendo objeto de debate. No existe consenso absoluto sobre las motivaciones que provocaron aquella situación, pero sí hay acuerdo en que puso de manifiesto hasta qué punto la cooperación entre ambos países resulta determinante para la gestión de la frontera. Mientras tanto, en Ceuta, las consecuencias eran inmediatas. Los centros de acogida alcanzaron rápidamente su capacidad máxima. Las administraciones tuvieron que habilitar instalaciones provisionales. Los profesionales sanitarios, los servicios sociales,
Las organizaciones humanitarias y los cuerpos de seguridad trabajaban sin descanso para responder a una emergencia que superaba la capacidad habitual de la ciudad. Los vecinos también vivían con preocupación la evolución de los acontecimientos. Muchos expresaban solidaridad hacia las personas que llegaban en condiciones extremas, mientras otros reclamaban un mayor control fronterizo y más apoyo del Estado. Ese contraste reflejaba la complejidad del problema, la coexistencia entre una crisis humanitaria y un desafío de seguridad en el plano político. El episodio intensificó el debate nacional. Desde la oposición se reclamó una revisión de la política migratoria y un refuerzo de los recursos destinados a la frontera sur. Para entender por qué Ceuta ocupa un lugar tan importante en la política exterior española hay que mirar mucho más allá de la propia ciudad. La frontera que separa Ceuta de Marruecos no es únicamente una línea sobre un mapa. Es uno de los puntos donde confluyen algunos de los principales intereses estratégicos del Mediterráneo occidental. España y Marruecos mantienen una relación marcada por la cooperación y, al mismo tiempo, por desacuerdos históricos. Ambos países colaboran en ámbitos como la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico y la gestión de la inmigración irregular. Esa cooperación ha permitido desarticular redes criminales y reducir en distintos momentos la presión migratoria sobre las fronteras españolas. Sin embargo, también existen cuestiones que generan fricciones periódicas. Entre ellas se encuentran la soberanía de Ceuta y Melilla, la delimitación de espacios marítimos, la pesca, el comercio y la posición española respecto al Sáhara Occidental. Cuando alguna de estas cuestiones entra en una fase de tensión, las relaciones bilaterales pueden deteriorarse con rapidez. En ese contexto, diversos analistas consideran que la gestión de los flujos migratorios se ha convertido en un elemento de gran peso en la relación entre ambos países. Argumentan que el control ejercido por Marruecos sobre sus fronteras influye de forma directa en la presión migratoria que llega a España. Otros expertos, sin embargo, recuerdan que esos flujos dependen también de factores mucho más amplios, como la situación económica, los conflictos regionales, las redes de tráfico de personas y las decisiones individuales de quienes intentan emigrar. Sea cual sea la interpretación, existe un consenso en un punto. La cooperación entre España y Marruecos tiene un impacto significativo en la gestión de la frontera sur. Para España, mantener esa cooperación supone un objetivo estratégico. Para Marruecos, la colaboración en materia migratoria también forma parte de una relación más amplia con la Unión Europea, que incluye acuerdos económicos, inversiones y cooperación en seguridad. Esta realidad alimenta un debate político constante. Algunos sostienen que España debe reforzar su autonomía en el control de las fronteras para reducir cualquier dependencia externa. Otros defienden que, dada la naturaleza internacional del fenómeno migratorio, la cooperación con los países de origen y tránsito resulta imprescindible y no puede sustituirse únicamente con más medios de vigilancia. Mientras estas posiciones se enfrentan en el terreno político, la vida continúa en Ceuta. Sus habitantes conviven con una realidad que pocas ciudades europeas conocen de forma tan directa. Cada cambio en la relación entre Madrid y Rabat puede traducirse en consecuencias prácticas para la ciudad: mayor presión sobre la frontera, cambios en el comercio transfronterizo o un incremento de la atención mediática y política. La experiencia de los últimos años también ha puesto de relieve otro aspecto. La inmigración irregular es un fenómeno que trasciende las fronteras nacionales. Las decisiones tomadas en Bruselas, los conflictos en distintas regiones africanas, la situación económica en los países de origen y la actividad de las redes de tráfico de personas forman parte de un mismo escenario. Ceuta se encuentra, en muchos sentidos, en el punto donde convergen todas esas dinámicas. Por ello, cualquier propuesta para afrontar este desafío suele combinar varias líneas de actuación. Algunas apuestan por reforzar la vigilancia fronteriza y aumentar los recursos destinados a las fuerzas de seguridad. Otras ponen el foco en la cooperación internacional, el desarrollo económico de los países de origen, la lucha contra las mafias que trafican con personas y la creación de vías legales de migración que reduzcan el atractivo de las rutas irregulares. El debate está lejos de cerrarse. Lo que para unos representa una prioridad en materia de seguridad, para otros requiere una respuesta más amplia que tenga en cuenta tanto la protección de las fronteras como las
causas que empujan a miles de personas a emprender un viaje extremadamente peligroso. Ceuta, por su situación única, seguirá siendo uno de los lugares donde ese debate se haga más visible. Y cada nuevo episodio recordará que las fronteras no son solo líneas geográficas, también son espacios donde se encuentran la política, la diplomacia, la economía y las historias de miles de personas. Cuando una crisis desaparece de los informativos, muchos piensan que el problema ha terminado. Pero en Ceuta, la realidad demuestra lo contrario. La ciudad continúa ocupando un lugar estratégico en la frontera sur de Europa. Y cada episodio de presión migratoria vuelve a poner sobre la mesa las mismas preguntas: ¿cómo proteger eficazmente una frontera exterior de la Unión Europea? ¿Cómo responder a emergencias humanitarias sin comprometer la seguridad? ¿Y cómo evitar que las tensiones diplomáticas tengan un impacto directo sobre una ciudad de dimensiones tan reducidas? Las respuestas propuestas son muy diferentes según la visión política o técnica de quien las plantee. Hay quienes defienden un refuerzo sustancial de los medios materiales y humanos destinados al control fronterizo, una mayor capacidad de gestión en Ceuta y una política migratoria más estricta. Otros sostienen que la seguridad debe ir acompañada de una cooperación estable con los países vecinos, una acción coordinada de la Unión Europea y medidas que reduzcan los incentivos para recurrir a las rutas irregulares. En paralelo, existe otro reto menos visible: el de mantener un debate público basado en información contrastada. Las imágenes de una crisis pueden generar emociones intensas y opiniones muy polarizadas. Precisamente por eso resulta importante distinguir entre los hechos conocidos, las interpretaciones políticas y las propuestas para el futuro. Esa distinción no resta fuerza al debate, al contrario, permite que las decisiones se apoyen en un análisis más sólido. La historia de Ceuta muestra que las fronteras del siglo XXI no son solo espacios físicos. Son también escenarios donde confluyen la seguridad, la diplomacia, la economía, el derecho internacional y las aspiraciones de miles de personas. Ninguna medida por sí sola resolverá un fenómeno tan complejo, y cualquier respuesta tendrá consecuencias que deberán valorarse con cuidado. Quizá la enseñanza más importante sea que una frontera eficaz no depende únicamente de una valla, de un espigón o de un despliegue policial. También requiere instituciones capaces de reaccionar con rapidez, cooperación entre países, recursos suficientes para las ciudades fronterizas y una planificación que permita responder a situaciones extraordinarias sin improvisación. Ceuta seguirá ocupando un lugar central en ese debate. Su posición geográfica hace que cualquier cambio en el entorno regional tenga repercusiones casi inmediatas. Por eso, comprender lo que sucede allí es también comprender algunos de los grandes desafíos que afrontan España y Europa, en materia de seguridad, política exterior y gestión migratoria. Las decisiones que se adopten en los próximos años marcarán el futuro de esa frontera y de quienes viven a ambos lados de ella. El equilibrio entre control, cooperación y protección de los derechos seguirá siendo objeto de discusión, y probablemente no exista una solución única que satisfaga a todos. Lo que sí parece claro es que la experiencia de Ceuta ha dejado una lección duradera. Los desafíos complejos exigen respuestas complejas. Y para encontrarlas será necesario un debate informado, abierto y basado en hechos, donde las diferencias políticas puedan expresarse sin perder de vista la realidad sobre el terreno. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué medidas consideras prioritarias para mejorar la gestión de la frontera de Ceuta? ¿Crees que la respuesta debe centrarse principalmente en el refuerzo de la seguridad, en una mayor cooperación internacional o en una combinación de ambas? Comparte tu punto de vista en los comentarios y participa en el debate con respeto. Si este documental te ha resultado útil para comprender mejor un asunto tan complejo, suscríbete al canal para seguir analizando la actualidad con contexto y profundidad a lo largo de la historia. El control de las fronteras ha sido una de las funciones esenciales de cualquier Estado. No se trata únicamente de impedir entradas irregulares, sino de garantizar la seguridad, aplicar la legislación vigente y gestionar de forma ordenada los movimientos de personas y mercancías. En una frontera como la de Ceuta, esa responsabilidad adquiere una dimensión aún mayor porque, además de ser una frontera española, también constituye una frontera exterior de la Unión Europea. La inmigración irregular plantea un desafío complejo.
Por un lado, miles de personas emprenden rutas peligrosas impulsadas por la falta de oportunidades, la inestabilidad o la esperanza de encontrar una vida mejor. Por otro, los estados tienen el deber de proteger sus fronteras y hacer cumplir las normas de entrada y permanencia en su territorio. Conciliar ambos principios es una de las cuestiones más debatidas en Europa en los últimos años. Varios países europeos han reforzado sus políticas de control fronterizo, mientras que otros han insistido en la necesidad de combinar la vigilancia con acuerdos de cooperación, lucha contra las redes de tráfico de personas y creación de vías legales de migración. España ha tratado de equilibrar esos objetivos mediante la colaboración con países de origen y tránsito, el refuerzo de los dispositivos de vigilancia y la coordinación con las instituciones europeas. Las distintas fuerzas políticas españolas discrepan sobre cuál debe ser el equilibrio entre esas medidas. Algunas consideran prioritario endurecer el control de las fronteras y aumentar los recursos destinados a la seguridad. Otras defienden mantener un enfoque que combine control, cooperación internacional y protección de los derechos reconocidos por la legislación nacional e internacional. Ese desacuerdo forma parte del debate democrático y refleja distintas maneras de afrontar un mismo reto. La experiencia de Ceuta demuestra que la gestión de la inmigración irregular no puede reducirse a un único factor. Influyen la situación económica de los países de origen, las decisiones de las redes de tráfico de personas, las relaciones diplomáticas entre estados, la capacidad de los servicios públicos y el marco jurídico que regula el asilo, la protección internacional y el retorno cuando procede legalmente. Por ello, cualquier análisis serio requiere observar el conjunto del escenario. Las imágenes de una crisis fronteriza muestran solo el momento más visible de un fenómeno mucho más amplio, cuyas causas y consecuencias se extienden mucho más allá de la propia frontera. Comprender esa realidad es el primer paso para debatir qué políticas pueden resultar más eficaces y cuáles son sus costes, sus beneficios y sus límites. ¿Sabías que una ciudad española llegó a recibir miles de entradas irregulares en apenas unas horas? Ocurrió en Ceuta, una de las fronteras más sensibles de toda la Unión Europea. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, personas cruzando a nado, menores llegando exhaustos y una ciudad de apenas 18 kilómetros cuadrados intentando responder a una situación extraordinaria. La crisis desató un intenso debate. Algunos analistas interpretaron que el contexto diplomático entre España y Marruecos influyó en lo ocurrido, mientras que Marruecos rechazó esa interpretación. En España, la gestión del gobierno de Pedro Sánchez fue objeto de fuertes críticas por parte de la oposición, que reclamó un mayor refuerzo de la frontera y cambios en la política migratoria. Desde entonces, la gran pregunta sigue abierta: ¿cómo puede España proteger una frontera exterior de la Unión Europea y, al mismo tiempo, responder a una crisis humanitaria cuando se producen llegadas masivas? Porque lo que sucede en Ceuta no afecta solo a una ciudad. También influye en el debate sobre seguridad, inmigración, cooperación internacional y política exterior. ¿Tú qué opinas? ¿Debería España endurecer el control de sus fronteras, reforzar la cooperación con Marruecos o combinar ambas estrategias? Déjalo en los comentarios. Y si te ha gustado el video, compártelo, dale un like si no lo has hecho y suscríbete para recibir más videos como este. Con ello nos ayudarás a crecer en la comunidad del saber. Y te invito a que nos veamos nuevamente en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.